recordamos con mucho amor los hermanos, siempre, hermanos, siempre. Nunca hemos hablado mal de ustedes. Todo el tiempo los recordamos con amor. Amén. Este día es muy especial porque anoche yo prediqué sobre el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. En realidad, este tema del misterio de la iniquidad es más profundo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a hacer una secuencia de estudios sobre este mensaje que se ha olvidado, que casi no se ha tocado y que yo creo, como dije anoche, si la gente empezara a escudriñar sobre el misterio de la iniquidad, la misma palabra de Dios nos llevaría a comprender qué es lo que estamos haciendo mal delante de los ojos de Dios. Aparte de que sabemos que estamos mal, pero qué es lo que a Dios no le agrada. Amén. Y de la manera que nuestras iglesias cristianas se están moviendo. Entonces, es obvio para mí que en muchas iglesias cristianas el Espíritu de Dios no está guiando. Porque primeramente el Espíritu de Dios nos da testimonio de la palabra de Dios. Amén, amén. Aparte de lo que sentimos y aparte de lo que hacemos, la palabra de Dios nos da testimonio que Dios está con nosotros. Amén. Y es el Espíritu de Dios. Amén. Este día voy a predicar como continuación, no necesariamente de lo que prediqué anoche, pero sí en gran parte. ¿Por qué? Porque muchas cosas están pasando en el mundo hoy que no estamos todavía muy, no estamos en el conocimiento bíblico de las cosas que están pasando. Pero escudriñando este mensaje acerca de la nueva orden mundial, New World Order. ¿Qué le dice nomás el título? Nueva orden mundial. No es Estados Unidos solamente, no es Europa solamente, no es Asia solamente, es lo que está pasando en todo el mundo. La nueva orden mundial. Y lo vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario saber esto? Porque muchas veces decimos, leemos la Biblia y no sabemos a qué se está refiriendo. Aunque comprendemos que es la palabra de Dios y la aceptamos, pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo entienda de esta porción de la palabra? Eso me pregunto yo muy seguido y claro, obtengo respuestas, ¿verdad? Por el Señor y a través de la palabra. Entonces, quiero llevarlos al libro de Génesis 11, del 1, vamos a estudiarlo, del 1 al 9. Y voy a dar un poquito de introducción a este mensaje. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis nos enseña una ilustración muy, muy clara acerca del primer atentado. Escuchen esto, estoy hablando de un atentado. Del primer atentado de formar un gobierno mundial. Esto ya pasó. El gobierno mundial, la idea, el espíritu que estaba allí, eso ya se sembró en el libro de Génesis. Y vemos ahora, ¿verdad? Génesis, el libro de Génesis, quiere decir la creación, las semillas de la creación. Entonces, en el libro de Génesis se sembraron muchas semillas. Que estas semillas van caminando por toda la Biblia hasta llegar a manifestarse en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Todo lo que está escrito en el libro de Revelación fue sembrado en el libro de Génesis. Y así está yendo el Espíritu de Dios llevándonos hasta el libro de Apocalipsis. En este momento quiero yo afirmar, ¿verdad?, que vamos a hablar acerca de esta profecía, porque en realidad lo que voy a enseñar ahora es una profecía,
que se está cumpliendo en estos días, pero que la semilla de esta profecía fue sembrada en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Y voy a leer la palabra del Señor, amén. Y esto vamos a leerlo de Génesis 11, del 1 al 9. Y dice la palabra del Señor así: todos en la tierra tenían un mismo idioma y unas mismas palabras. Y mientras emigraban desde el oriente, se encontraron un valle en la tierra de Shinar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vengan, hagamos ladrillos y cosámoslos. El ladrillo les servía de piedra y el asfalto les servía de mezcla. Y dijeron: vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por todo el mundo. Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres. Y dijo Yahweh: sí, siendo un pueblo con un solo idioma para todos, así es como han empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos y confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, que quiere decir confusión, porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando hoy? Nos está diciendo primeramente que esta fue una de las profecías que se sembraron. No porque no haya un profeta como los profetas mayores y los menores del Antiguo Testamento. Pero obviamente esto fue una profecía de Dios, escrita en la Biblia, que ha estado escondida por todo este tiempo. Hasta ahora, en los tiempos de hoy, esta orden, ¿verdad? Este atentado de formar un solo gobierno, de formar un solo pueblo, que hablara el mismo idioma y económicamente fuera apoyado. Era como, digamos, intentar o atentar a hacer un sistema global, porque hablaban el mismo idioma y porque tenían las mismas intenciones. Entonces Dios, dice la palabra de Dios, que Dios vio desde el cielo y vio que los hombres querían hacer esto porque todos hablaban el mismo idioma. Alabanza. Y todos tenían el mismo propósito de levantar esta torre de Babel para llegar al cielo. En otras palabras, llegar al cielo no crean que querían llegar porque querían ser santos. Querían llegar al cielo porque querían ser igual que Dios. Alabanza. Querían el control del mundo entero. Querían controlar la población y empezar por allí, porque hablaban un solo idioma y todos se entendían. Y todos tenían también la misma idea y el mismo plan. Y cuando Dios vio, dijo: no, esto no puede ser. Les voy a mandar un espíritu de confusión. Y les voy a hacer que hablen cada quien un idioma diferente para que no se puedan entender. Allí Dios habló y dijo esto. ¿Por qué? Porque no era tiempo, todavía no era tiempo de que viniera la nueva orden mundial. Había muchas cosas que tenían que pasar en la historia de las naciones. Había muchas cosas que nosotros todavía desconocemos y que ya está pasando hoy, y muchas cosas de las que pasaron también las hemos desconocido porque no nos hemos ocupado de escudriñar las escrituras y regresar a la senda antigua para saber qué es lo que pasó en nuestro pasado y por qué ahora en este tiempo, en estos tiempos, el mundo está tan revuelto, lleno de violencia, lleno de pecado, lleno de maldad. ¿Y qué está empujando a los gobiernos del mundo, a todos los gobiernos del mundo,
a tener el mismo pensamiento como optaron la primera vez durante la Torre de Babel. Porque eso es lo que está pasando hoy en día. Si ustedes se dan cuenta, las naciones enteras están aproximándose, uniéndose cada uno a formar un solo gobierno. Un solo gobierno. ¿Cómo? ¿Sí? Un solo gobierno. Y este es un gobierno que es socialista y comunista. Aleluya. Quiere el gobierno controlar a la humanidad. Quiere el gobierno controlar tu idioma. El mismo gobierno quiere controlar hasta lo que tú comes. Alabanza. La manera que vas a vestir. La manera que vas a vivir. Por eso Dios les envió un espíritu de confusión. Pero déjeme decir algo. Dios ha hecho de muchas maneras. La gente no lo ve porque la gente está muy ocupada de lo que va a comer y de lo que va a vestir. Háblanos, Padre. En lugar de escudriñar las escrituras, yo todo el tiempo he dicho que la poderosa palabra de Dios, la Biblia, tiene la respuesta para todos nosotros, cualquier necesidad. Amén. Es el mejor libro, Amén. la Biblia. Y le doy gracias a Dios porque la Biblia ahora está saliendo en otros idiomas, específicamente el idioma hebreo. Porque aún en las Biblias, en las versiones que nosotros hemos leído por tantos años, hay mucha desviación de la palabra, de la verdad. Así es, malinterpretación. Y le doy gracias a Dios porque Dios es Dios que se está moviendo, no es el hombre. Amén, amén. Es Dios. Amén. Amén. Todavía Dios está, ¿verdad? Conmoviendo los corazones y poniendo la inteligencia del hombre para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Inspirando al hombre para cambiar y traer las enseñanzas, nuestras raíces, porque nuestras raíces vienen del hebreo. Amén. La palabra de Dios viene del hebreo y nosotros tenemos que saber qué es lo que dice la palabra de Dios en hebreo. Amén. Hay muchas palabras que han sido traducidas en muchos libros, en muchas Biblias del español. Yo me considero que hablo un español más o menos, pero hay muchas palabras que aún en la Biblia no las entiendo. Y ahí fue donde empezó mi búsqueda. Dije yo, tiene que haber una manera mejor de que yo entienda muchas palabras que no entiendo. Que no, mi idioma no las habla normalmente ni regularmente. Entonces encontré la Biblia. Del hebreo al español, derechito. Sin darle muchas vueltas. Encontré que es más directa, que es más clara y el mensaje es más perfecto. Amén. 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 La confusión que vino sobre el mundo. Esa es la razón por la que nosotros hablamos diferentes idiomas. Y geográficamente pertenecemos en diferentes naciones. Con eso nosotros hemos obtenido ciertas culturas, cierta manera de vivir. Los mexicanos viven de una manera, los japoneses de otra manera, los europeos de otra manera. Y hablamos diferentes idiomas, diferentes costumbres y diferentes tradiciones. Amén. Todo empezó cuando Dios envió el espíritu de confusión sobre la Torre de Babel. Pero entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Amén, amén. Esta historia es la historia de la Torre de Babel, que nunca ha sido completamente escudriñada. ¿Cuál es el verdadero mensaje que Dios quería que el pueblo de Dios supiera acerca de esta edificación de la Torre de Babel? Dice la Biblia también que después del diluvio, todos los descendientes de Noé repopularon la tierra y hablaban un solo idioma. En aquel entonces no había fronteras, ni tampoco había diferencias culturales que las dividieran. Amén. Era un solo pueblo. Acuérdense Noé, ¿se acuerda la historia de Noé? ¿Verdad? Que fueron los que se salvaron y ellos. Entonces, después del diluvio, todo el mundo hablaba el mismo idioma. ¿Verdad? Empezaron a moverse al este hasta establecerse en Babilonia. Y dice que Dios miró este proyecto de construcción y no le gustó lo que vio. Porque Dios siempre sabe mejor que nosotros. Amén. Entonces Dios les dio diferentes idiomas y los desparramó a través de la tierra.
y la torre de Babel repentinamente paró. Ahí paró la obra de la torre de Babel. Allí fue pronunciada. En este sistema que querían edificar, estaban queriendo edificar la nueva orden mundial de acuerdo al hombre y no a Dios. Dejar a Dios de un lado y edificar algo que el hombre pudiera decir es mío, no es de Dios. ¿Por qué? Porque como mismo Satanás, que quiso ser como Dios, también ellos quisieron ser como Dios. Amén. Y Dios paró toda obra de esta torre de Babel. La torre de Babel no, para muchas personas, es solo un cuento. Pero de modo que yo lo entiendo ahora, la torre de Babel, o el cuento, la historia de la torre de Babel, viene a ser una profecía para los tiempos futuros. Y esos tiempos futuros ya están aquí. Amén, amén. Amén. Los cristianos tenemos que escudriñar más las escrituras. Y déjenme decir una cosa, hermano. Este mensaje y esta porción de la palabra acerca de la torre de Babel es tan importante para nosotros como los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento. Así de importante. Amén. Pensemos en un momento. ¿Ustedes pensaban que la torre de Babel era solamente un sueño? Que alguien dijo, oh, voy a edificar, ¿verdad? El hombre siempre ha sido influenciado por 2 poderes. El poder de Dios y el poder del enemigo. Amén. 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 Esta torre, ahora este conocimiento debe impactar nuestras vidas hoy. Porque esta profecía de la torre de Babel se está desarrollando, desenvolviendo enfrente de nosotros el tiempo de hoy. Esto, hermanos, yo los invito a que mediten en esta profecía. La torre de Babel es una profecía de todas las cosas que vienen al mundo. Y ahorita vamos a saber cómo es que ya empezaron y cuáles son las cosas que ya se están desarrollando, porque es muy importante que las conozcamos. Dios miró a ellos, a esta gente formar lo que ellos decían, lo que nosotros le llamamos un solo gobierno. Tiene que ver con el anticristo, tiene que ver con las cosas están por desarrollarse del mundo entero. La venida de Cristo está muy cerca a la tierra, y antes de que venga la venida de Cristo, antes de que Él venga a establecerse sobre la tierra, vendrá el hombre de pecado. Amén, amén. Eso está escrito en la palabra de Dios. Deberíamos de ocuparnos más de nuestra salvación, Sí, amén. de nuestra relación con Dios, Aleluya. de hacer las cosas de acuerdo a Dios. Dios no parará la nueva orden mundial en estos tiempos, no la parará. Dios va a dejar que la nueva orden mundial se establezca globalmente, porque ya es tiempo de la venida del Señor. Aleluya. Fíjense por cuántos cientos de años este sistema lo ha controlado Dios. Lo ha controlado Dios hasta los tiempos de hoy. ¿Por qué los tiempos de hoy? Porque es tiempo de que lo que retenía la nueva orden mundial se ha quitado. Y en el momento que es quitado, se manifestará el hombre de pecado, y luego vendrá el Mesías. Aleluya. Guárdanos, Señor. Guárdanos. Vamos a ver en el libro de Daniel,
Daniel 7. Daniel 7:7 y Daniel 7:23. 8:56. Dice la palabra del Señor, Daniel 7:7. Después de esto miraba en las visiones de la noche, y vi una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenían 10 cuernos. Estos 10 cuernos que vio Daniel representan el imperio romano. El imperio romano sobre la tierra. Y vuelvo a repetir, y quiero hacer bien claro. El imperio romano por toda la tierra. No nomás en Estados Unidos, no nomás en China, por toda la tierra. Global, un gobierno romano, porque el avivamiento o el renacimiento del imperio romano va a cubrir toda la tierra. Por eso es muy importante alejarnos de toda la doctrina que está todavía conectada. Los cristianos tienen mucha doctrina cristiana conectada todavía con el catolicismo y con el Vaticano. Amén, amén, así es. Porque estos demonios, esta falsa enseñanza está cegando el entendimiento de los hijos de Dios. Así es, amén. Babilonia es los 10, van a formar los 10 reyes o reinos de la tierra. Esto fue lo que Dios mostró a través del profeta Daniel en Daniel 7:7. Pero vamos al 23, por favor. 7:23. Dijo así: la cuarta bestia sería un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará. ¿Qué dice? A toda la tierra devorará. Escuchen, dice: a toda la tierra devorará, la trillará y despedazará. Wow. El diablo no está jugando. No. Amén. Amén. La Biblia es clara en el libro de Daniel 7:23. El imperio romano gobernará sobre toda la tierra. Por eso es importante saber lo que la Biblia dice acerca de los últimos tiempos. Y yo los invito a escudriñar y escudriñar y escudriñar. Dice la Biblia que el imperio romano gobernará toda la tierra. Y déjeme decirle algo. Si usted cree que ese terrorismo que ha venido sobre las naciones son de unos jóvenes locos que quisieron destruir la tierra, esto está equivocado. Porque el Vaticano es quien está supliendo el armamento a ISIS. Y no se diga Estados Unidos. Todos los gobiernos están trabajando con ISIS. Porque ellos quieren traer la calamidad a las naciones. Es muy posible que después de este mensaje me maten. Porque así pasa con aquellos que hablan verdades y sacan los trapitos sucios de las naciones. Ningún otro reino podrá enfrentar el imperio romano. Ningún otro reino. Y también dice que este imperio romano destruirá a toda la oposición que se acerque en su camino. Lo destruirá. Esto está terrible, hermanos. Y no le estoy predicando para que se asuste. Le estoy predicando para que sepa las artimañas del diablo que vamos a estar enfrentando si todavía estamos con vida. Esto no solo hace diferente a otros reinos, sino que este reino del Vaticano será el único. No habrá otro reino.
El Imperio Romano renaciendo y gobernando por toda la tierra. Esto incluye Egipto, Siria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Todos estos reinos eran poderosos, pero eran gobiernos o pueblos que eran regionales. En otras palabras, estaban divididos, tenían sus fronteras, tenían su idioma. Amén. El Imperio Romano era poderoso, pero tampoco gobernaba China ni Sudamérica. Gobernaba una porción del mundo, pero no era un imperio global. Escuchen, esto es lo que hace el nuevo Imperio Romano diferente, que ahora ya no va a haber fronteras. Y déjeme decirle otra cosa, y no estoy hablando de política. Esa es la razón por la que las naciones enteras, las naciones se oponen a que Estados Unidos tenga un muro. Aleluya. Porque todas las demás naciones van a estar sin fronteras. Y esa es la razón, ese es el espíritu que ha invitado a muchos refugiados a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren establecer un reino en toda la tierra, incluyendo Estados Unidos. Esto va a pasar aquí también en Estados Unidos. Pero, escuchen, el nuevo gobierno que tenemos está tratando de detener y posiblemente, no que detener, pero al menos hacerlo más despacio, el proceso de llegar a ser un gobierno global. Porque la persecución viene para los cristianos. Eso no lo podemos negar, está escrito en la Biblia. Somos un pueblo de Dios, somos escogidos por Dios, somos limpiados con su sangre preciosa. Hemos sido apartados del mundo, nosotros no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos un pueblo especial. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Así es. Este gobierno, ¿verdad? Gobernará sobre todo pedazo de tierra en el planeta. Y gobernará sobre cada gota de agua en los lagos, en los ríos y los océanos. Nada en la tierra se escapará de este gobierno, de esta autoridad. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis 13. Háblanos, Yahweh. 13, versículo 7. Amén. En la página 1267 de nuestra Biblia. Aquí la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis describe cómo va a obrar este gobierno. El gobierno de la nueva orden mundial. El nuevo gobierno. El Imperio Romano. Y dice así en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Amén. Y nos va a vencer. Así de poderoso es el anticristo. Dice también, se le dio poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Aquí ya está hablando de un gobierno mundial. Toda raza, toda nación, toda lengua, todo pueblo. Y veamos el versículo 8. Dice, y la adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Eso quiere decir que habrá y extenderá su gobierno, y el gobierno también gobernará religiosamente, porque a él se le adorará. Dice la Biblia que todo el mundo le adorará. Amén.
Pero veamos el versículo 4. Dice, y adorarán al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Vean ustedes, este va a ser el sentir y el pensar de la población, porque ellos van a ver que esta bestia es invencible. Por eso hicieron esta pregunta, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede combatir contra ella? Hermanos, este es el poder del diablo, este es el poder de Satanás metido en un gobierno, en una sola persona. El poder nuevo o del Imperio Romano será tan inmenso que la gente del mundo terminará por adorar a la bestia como a su Dios o como a un Dios. Por eso preguntaban ellos, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Entonces mejor lo adoramos. Buscar la gloria de Dios, el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia. ¿Verdad? Juan describe el poder de este reino y su gobierno. El anticristo, dice, tendrá sobre toda autoridad, sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Pues todo el mundo. No quedará ninguna piedra sobre piedra. Todo va a ser arrasado por el poder de la bestia. Veamos los versículos 16 y 17. Dice, y a ella hace que a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La Biblia dice que la autoridad del Imperio Romano será tan tremenda que nadie podrá comprar ni vender, si no es por aquellos que están sellados con el sello de la bestia. Este es un enorme poder, más de lo que nosotros pensamos. Y vuelvo a repetir esto, ese poder no existía antes, ni ha existido. Esto es lo que viene a las naciones. Si volvemos otra vez a el libro de Daniel 7, veamos la palabra del Señor en el versículo 25. Y dice así, él hablará palabras contra el Supremo y oprimirá a los consagrados